Hola, soy la típica canción española que se jode cuando el cantante empieza a poner esta voz. En esos momentos parecía que todos los caminos de la ciudad santa daban vuelta y vuelta en gélidos círculos atravesando una inimaginable densidad de peregrinos, prostitutas, soñadores, intrigantes, compradores de reliquias, vendedores de indulgencias, buscadores de milagros, predicadores y fanáticos, pillos y embaucadores, prostitutas, ladrones, mercader y prestamistas, soldados y matones, una asombrosa cantidad de ganado en movimiento, tullidos, prostitutas, tullidas, y había mencionado ya las prostitutas, superaban a las sacerdotisas como por 20 a una. Su flagrante presencia en el bendito corazón de la iglesia, berreando reclamos a baharadas y mostrando extremidades en carne de gallina por el insensible frío, era escandalosa, sin duda, e ignominiosa, por supuesto, pero también despertaba unos deseos que el hermano Díaz había esperado que llevaran mucho tiempo enterrados. Se vio obligado a ajustarse el hábito y volver los ojos hacia el firmamento, o al menos hacia el traqueteo del techo de su carruaje. Esas cosas eran las que lo habían metido en lío desde un principio. Bienvenidos un día más al octavo programa de La Virtud y la Fantasía. Hoy, como siempre, estamos ávidos de novedades y llegando los primeros, vamos a hablar de los diablos. Bueno, íbamos a llegar los primeros, pero había gente que tenía el libro con antelación y luego había gente que la vida no le ha puesto muchas cosas en medio, pero llegamos lo primero que podemos. Sí, Aquí está mi compañero. No los exámenes de la universidad. Aquí está mi compañero Sergio, que viene a hacernos un resumen. Muy buena, ¿qué tal? Pues sí, en este caso nos encontramos con la historia de Alex, que es una muchacha bastante joven que vive como ratera en una ciudad estilo así como medieval, y pues la primera escena, el primer capítulo del libro nos la encontramos que está huyendo de una gente a la que le debe dinero o tal, y de repente, como por arte de magia, suena la campana y cuando la han acorralado en un callejón sin salida y le van a pegar un palizón, aparece un señor como con una armadura brillante que le dice Alexia, y ella, perdona, y resulta que era su tío Miguel, que llevaba buscándola toda su vida y que ella es descendiente de la aristocracia, que es la heredera por derecho del trono de Troya, tal, y que se la tiene que llevar. Y claro, pues Alex se encuentra de repente en una situación en la que pues ni está preparada y al principio le prometen el oro y la felicidad absoluta, pero poco a poco va descubriendo que el camino va a estar lleno de dificultades. En concreto, va a transitar este camino con un grupo de protectores, digamos así, que serán los diablos, y son una suerte de escuadrilla del suicidio, como de Suicide Squad, que están a cargo de pues, la papisa, que es como la máxima dirigente de la religión de Troya, y esta mujer pues contrata de alguna manera mediante un ritual mágico a pues, Baltasar, Baptiste, Solete, Viga, Ricard y ¿cómo se llamaba Carlos el caballero este inmortal, el zombie? No sé qué de Thorn, se me ha olvidado hasta el nombre, tío, es que lo leí hace mucho. Jacob de Thorn. Jacob de Thorn. Básicamente son un nigromante, una pirata, una elfa, que allí los elfos son como las peores criaturas del mundo, que comen vivos humanos y son como demonios, como si fueran musulmanes prácticamente. Sí, exacto. Luego hablaremos sobre la correlación. Sí, la correlación que se puede establecer entre eso, que es muy interesante. Sí. Viga, que sería una mujer lobo, y Ricard, que es un vampiro. Bueno, y el hermano Díaz, que es un cura libidinoso. O sea, es un grupo muy variopinto. Sí. Viga es una mujer lobo y vikinga, que también tiene su magia. Exacto, sí, por si fuese poco. Y entonces, pues, todo esto están atados por un hechizo mágico que la papisa, que, por cierto, es una niña como de 12 años, que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, le ha atado mediante este encantamiento y le ha obligado a acompañar a Alexia en su camino hacia Troya, que va a ser bastante peligroso, y pues eso, para protegerla y sobre todo para ser amables entre ellos, que le hace esa especificación. Y cada vez que una de estas personas que se odian entre sí no se comporta de manera amable con los demás, pues empieza a sufrir un montón de arcadas, de vómitos, porque el hechizo la atadura mágica que le ha hecho la papisa, le obliga a comportarse bien entre ellos. Entonces, pues bueno, así es como va a discurrir la historia que vamos a analizar poquito a poco.
¿Qué nos puedes contar tú, Carlos, sobre el contexto de esta novela? ¿De dónde viene? Pues tengo mucho texto que añadir. Problema, lo escribí hace unos días y no me acuerdo bien. Pero vamos a darle. Para Vale. empezar con lo obvio, es la última obra de Joe Abercrombie, que es uno de los autores de fantasía que más está destacando en los últimos 5 o 10 años. A mí me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. Y esto viene, bueno, voy a hablar un poco del resto de obras para ver cómo se sitúa esta en relación con las otras. En plan, este señor tiene, digamos, dos. Por un lado, una trilogía de libros en teoría de adolescentes. No los he leído, no sé si serán buenos. Pero lo que sí que he leído es toda la historia que está ambientada en el universo de la Primera Ley y la Era de la Locura. Que principalmente se va a destacar por un tono grimdark. La idea es como deconstruir muchos de los arquetipos tradicionales del género a través de lecturas muy realistas centradas en la violencia. Sin tipar mucho la trama, básicamente la Primera Ley presenta una party clásica de Dungeons and Dragons con su mago, su paladín, su rogue, sus cosas, pero siempre estos arquetipos son presentados de tal manera, en plan, digamos que la figura del héroe clásico, fantástico, cuando se ha presentado de una forma muy realista, acaba revelando rostros muy torcidos. En plan, el bárbaro, que realmente no ama la violencia, sino que está atado a ella por necesidad, por su etnia, incluso por su constitución biológica. El mago, que lejos de ser sabio, tiene más bien ansia de poder. El paladín, que lejos de ser honrado y honesto, es un pijo relamido. Básicamente viene a dar la vuelta a este conjunto de ideas tradicionales sobre lo que son los héroes y presentarlos de esta otra forma que crea historias, la verdad, fascinantes. En plan, estas dos trilogías son muy, muy buenas y el conjunto de 4 novelas que hay en medio son estupendas también. Y ahí se centra mucho en esta deconstrucción de los tropos. Y sobre todo, yo creo que una de las ideas más clave que tiene Abercrombie es la idea de la omnipresencia de la violencia. La violencia y el poder, digamos. Hay una tiranía absoluta que emana desde las altas esferas de la sociedad y que afecta a todos, de tal manera que todo el mundo acaba dentro de esos tentáculos del poder e intenta lidiar con su vida de la mejor manera que puede. Porque en general hay personajes mezquinos, hay personajes que son genuinamente malvados, pero la mayoría son tirando a ser personas muy normales, muy ligadas al contexto en el que viven y que simplemente empujados por fuerzas externas se acaban comportando como diablos, como demonios. En plan, pero luego los ves sufriendo por lo que han hecho, afrontando las consecuencias de sus malas decisiones, en general, Sí. aunque tampoco tenían muchas otras opciones, en realidad. No quiero destripar mucho porque joder, las otras novelas de Abercrombie son muy, muy buenas y no quiero hacer spoiler en ningún sentido. Pero yo creo que la diferencia en plan, digamos que esta idea de la omnipresencia de la violencia sigue presente en Los Diablos y en cómo se ve en la figura de la papisa, que a través de la atadura lía a un conjunto de personas que no tienen ni voluntad propia y que están ahí, aunque luego acaben llevándose bien y acaben teniendo una genuina relación de amistad, realmente están obligados. No están ahí por gusto, menos el vampiro, que es un personaje aparte. Pero, pero son gente empujada por dinámicas políticas totalmente externas. Luego se revela cómo en plan, realmente el plan original de la canciller de la papisa es literalmente que no ganen, que gane otro, pero da la casualidad de que a ellos les sale muy bien la jugada. En plan, realmente son parte de un juego político muchísimo más amplio y del que ellos no conocen y con reglas externas de las cuales se ven obligados a jugar. Y yo creo que la diferencia sería que si bien en las obras anteriores Abercrombie se había centrado en las figuras clásicas de la fantasía, aquí se centra más bien en los marginados, en todas esas figuras que en los otros libros suelen aparecer como enemigos sin mucha profundidad, digamos. Me sorprende que no haya un goblin o un trasgo dentro del grupo, porque al final son eso, un vampiro, un saqueador, un pirata, son figuras que no vas a encontrar en una novela de Trizz o Burden en la que sean personajes más, sino son enemigos estereotipados. Y aquí aparecen en toda su gloria. El mago no es un mago de fuego, es un nigromante y levanta cadáveres. En ese tipo de cosas se ve esta atención a la figura de la marginalidad en esta dinámica. Y luego también me gustaría hablar un poco de la ambientación histórica, porque es que da gusto lo que ha hecho, la verdad. Sí, es una pasada. La idea pasa por armonizar criaturas de la fantasía tradicional, como pueden ser los elfos o los vampiros, con una ambientación medieval muy realista. En plan, y de hecho la Europa medieval que plantea no se aleja tanto de la Europa medieval. Me parece menos forzada que otras mundos medievales que más bien representan una especie de mito que todos compartimos, pero que tiene poco que ver con la realidad histórica.
Pero simplemente coge esa Europa del siglo, yo diría que voy a tirarme que es el 13, pero bueno, no, tampoco me he puesto aquí a hacer una investigación. Ahora cuento por qué creo que es el 13. Pero no es una Ujú. ambientación exacta. Por ejemplo, es muy interesante cómo trata la figura femenina, porque un problema que tienen muchas obras cuando pretenden hacer ambientaciones históricas del pasado es que las sociedades en general han sido muy, muy machistas. Y entonces eso deja poco espacio a las figuras femeninas. ¿Cómo lo resuelve Abercrombie? Es distinto. Aquí no hay machismo. De hecho, la mayor parte de figuras femeninas la mayor parte de figuras femeninas son figuras de poder. Y no. En plan, y todo el mundo actúa con normalidad, no se cuestionan. Y eso es una forma interesante de tener a personajes que ocupan puestos femeninos que ocupan puestos de poder sin convertirlo todo en una reflexión sobre el género. En plan, que no es que esté mal, pero es interesante hacer esto también. Sí, en general está guay cuando las herramientas que utilizan los autores no se notan, ¿sabes? Como que están ahí sutilmente y van, como que encajan bien con la historia. Y aquí, por ejemplo, cambia que el salvador de la religión es Ujú. una salvadora. Efectivamente. Entonces, eso ya explica que haya una papisa y no un papa, como que está todo muy orgánico. Sí, yo creo que consigue encajarlo, en plan, que decir, no lo desarrolla, pero lo consigue encajar de tal forma que suena, en plan, como plausible. O yo que sé, por ejemplo, los elfos, en vez de ser un plan como el grupo tradicional, los elfos son los musulmanes, no es broma, ocupan los espacios que en la Sí. historia real ocuparían los musulmanes y representan figuras similares, en plan, como este enemigo externo que nos amenaza, especialmente en las zonas del este, y en plan, en el que se puede plantear hacer una cruzada, este tipo de cuestiones. En plan, que los elfos son una amenaza omnipresente en esta sociedad, de forma similar a la que se crean enemigos en las nuestras. Y también este rollo el cisma imperial, que bueno, como esto, en plan, la Europa medieval realmente estaba, normalmente como los institutos y tal, se debe centrar más en la parte del imperio occidental, pero realmente el imperio oriental, pues se les suele llamar bizantino, fue una continuación del imperio romano que aguantó hasta el siglo XV. Y no, en plan, cuando hablamos del fin del imperio romano aún le quedan 11 siglos de existencia. Y aquí Mm. se desarrollan. No es exactamente igual porque la trama principal del libro está centrada en un cisma. En la Edad Media, cuando surgían papas, digamos, alternativos al de Roma, se les solía denominar antipapas y se empezaban a crear guerras por decidir quién iba a ser el papa, porque al fin y al cabo era una figura muy importante dentro de la comunidad cristiana, podemos decir. Lo que encontramos es un cisma político y un antipapa en la capital del Imperio Oriental. Y el objetivo de Roma es restaurar la comunidad cristiana por medio de esta misión suicida que tiene Alexa como jefa. Y esto me encaja mucho con la Cuarta Cruzada, que es una. En plan, eso sucedió en el siglo XII. Yo tampoco soy un entendido, pero conozco lo básico. Pero que la idea era lanzar una invasión contra la Tierra Santa, Jerusalén, todas estas cuestiones. Y al final acabaron tomando Constantinopla. En plan, como en un cambio de sentido. Y es un poco lo que ha pasado aquí, porque en ese momento se genera en un conjunto de, como digamos, el territorio se fragmenta y diferentes estados europeos toman como control de ciertas partes geográficas de este lugar y en verdad se puede ver en la división entre los diferentes hermanos que se han vuelto que han como retomado territorios de su madre y que están luchando por conseguir el tal, como el control del imperio en su conjunto. Y Sí. no sé, en plan, ciertos detalles, como por ejemplo, cuando se habla creo que es pirogenéticos o algo así, que es como Sí. como que pese a ser la hermana menor, tiene prevalencia por haber nacido en determinada habitación. Y eso tiene un paralelo histórico que se llama los nacidos en la púrpura. En plan, que si digamos que el futuro emperador tiene hijos, pero tiene prioridad el hijo que nace cuando es emperador, no el más mayor, que era una ley de sucesoria un tanto distinta. Y en que se haya fijado en ese tipo de cosas, pues joder, tío, da puto gusto. Que alguien se ponga a mirar la historia de Europa y aproveche los elementos que hay, en vez de como recurrir al conjunto de tropos y de tópicos que hay en la cultura popular. Y joder, es bonito. Me parece bastante convincente como historiador. Y con eso ya he Sí. terminado. He dado mucho texto, pero creo que el libro lo merecía la pena, la verdad. Total, además que es necesario entender como todo este contexto histórico, de alguna manera. Viene bien, viene bien. Y ya ahora ya profundizaremos en Sí, todos en todos sí, los aspectos por separado. porque tú con qué expectativa, habiéndote leído bastantes libros de este autor, ¿con qué expectativa enfrentaste este texto cuando
Yo para empezar me ilusioné un montón, porque como me habían gustado mucho las obras de Abercrombie anteriores, yo estaba calentito, estaba diciendo, hostia, esto va a ser la hostia. Pero luego empezó todo el mundo en Twitter a hablar sistemáticamente bien de la obra y yo me asusté. Porque no, las cosas no pueden ser tan bonitas y cuando... En plan, no. Como que Ya. no, 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 no. En plan, todo el mundo ahí súper animado. Dije yo, uy, 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 esto huele a mierda. En plan, y quise esperar a recibir el libro. Y luego cuando me tocó el libro estaba muy ocupado y no lo pude leer. Pero Ya. oye, en plan, como que me generaba inquietud, en plan, si iba a seguir haciendo lo mismo que antes, que era una cosa que me gustaba, o iba a hacer algo distinto. Y yo me inclino a pensar que es algo distinto, pero que tampoco ha cambiado tanto la historia. Sí, porque, a ver, yo no me he leído nada de él por ahora, cosa que va a cambiar en el futuro, pero esta idea de coger los arquetipos típicos y darle una vuelta, y como dice justo en la primera página de introducción al libro, de hundirlo en la alcantarilla, Uf, dice, desde 2006, hundiendo la fantasía en la alcantarilla. Esa es la frase uf. con la que empieza el libro. Como que sí que mantiene ese estilo, pero no sé, creo que los libros anteriores de este autor no tenían el toque humorístico que está en todas las páginas de este libro, ¿no? ¿O sí? Sí es cierto que esto es mucho más camp. Es como más... Es muy, muy desenfadado, ¿no? Sí, Como, sí, es cierto que yo creo que se tomaba, en plan, como que tengo la sensación de que los temas son los mismos, pero el tono es mucho más jocoso, mucho más punky, mucho sí. más tontorrón. ¿Quieres escenas de violencia absurdas con dos hombres luego follando? Pues las vas a tener. ¿Vale? Es parece como si deliberadamente estuviese siendo provocativo y es Sí, interesante. sí, sí, sí. Y sí, yo fui un poco con buenas expectativas también, porque me había hablado súper bien de él. Y luego creo que los del podcast Puente 4 tuvieron la posibilidad de leerse este libro antes de la publicación, o bueno, fueron de los primeros, y ellos Hmm. también dijeron que le había gustado mucho. Yo no he oído Entonces, a nadie que no le haya gustado, de momento. ya. Pues sí, yo también iba con expectativas bastante altas. Y ahora veremos en qué medida se han cumplido o qué tal. Pues dale, ¿tienes alguna tesis al respecto? Sí, sí, sí. Más que una tesis es como, bueno, sí, sí, digamos que una tesis. Yo creo que una idea que puede atravesar toda la historia es que esta idea de la gloria, el honor, las buenas intenciones, eh, son algo irreal, son una ilusión, un privilegio que solo se puede permitir el intelecto. Es decir, eh, bueno, sí, y el mundo material, sin embargo, el mundo real, se Ujú, desenvuelve históricamente pues de manera sucia, en el lodo, con violencia, con desengaño. ujú, Y lo veo así porque es como que cuando, bueno, por ejemplo, el único personaje que tiene buena autoestima, que está todo el rato, bueno, de hecho es narcisista, está todo el rato diciendo, sí, porque yo soy el gran nigromante, el tercer gran nigromante, tal, es Baltasar, es decir, es el mago, una figura que está típicamente asociada con la inteligencia, con el erudito, el que no tiene que enfrentarse con el mundo material, con el mundo real, sino que está pues, en sus libros, en el diván, leyendo, tal, y como tal, él puede permitirse el lujo de vivir en esta ilusión del honor y la gloria. Pero sin embargo, el resto de personajes que sí que tienen que enfrentarse a la realidad material, ninguno, ninguno tiene como esta ínfula de superioridad. Y todos le miran como si estuviese loco, porque realmente está un poco loco, ¿no? Y yo veo eso, como que este libro se esfuerza mucho por ver que la historia se va desenvolviendo en base a errores y a que las cosas salgan mal. Y luego, después de salir mal una vez, vuelven a salir mal. Y todo va como cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y así es como se va eh, desarrollando la historia. En ese sentido, por ejemplo, me recuerda mucho a Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, ujú. que también tiene una manera de estructurar la historia en la que todo va saliendo mal y cada vez peor y cada vez peor. Y en ese descenso a lo infierno, por decirlo así, de repente te das cuenta de que la historia ha ido avanzando, cuando tú pensabas que estaba cayendo, ¿sabes? Pero no, realmente sí que está avanzando hacia un lugar que no te esperas porque pocas historias se escriben así, ¿no? Qué, No sé, ¿tú qué qué piensas? qué curioso, que además como que encaja mucho con la idea de que dentro de todo este grupito es el único que lucha activamente para enfrentarse a la atadura. En plan, está el que no la tiene, de Barón Ricard, el que pues, es su trabajo y le toca, que es el cura, o el monje, Uh-huh. y luego el Sí, resto que simplemente como que lo aceptan, porque no es la primera vez que lo viven, porque ya están acostumbrados.
Y realmente es como el intelecto, lo único que se mantiene ahí intentando como romper esas cadenas, ¿no? Claro, es un poco el idealismo, como de pensar que él realmente merece una situación mejor que la que le ha tocado, ¿sabes? Sí, pero ¿no crees que tiene razón? En plan que, Bueno, en plan que igual sí que tiene, que decir, no es la persona más increíble del mundo, pero probablemente algo más que la esclavitud merece. sí, 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 totalmente. En ese sentido, eso, me parece que es un personaje distinto a los demás, ¿sabes? Y yo he visto que toda la historia está permeada por esto, por esta idea. Pues Mm. yo estoy de acuerdo en plan en que esa es la visión que tienen los personajes. En plan, como que los personajes no le ven sentido a lo que están haciendo. En plan, pero como que toda la visión de la historia y tal de la novela te la compro. Pero como que yo le sumaría el hecho, lo digo eso porque lo he replicado en otros libros, que hay alguien que sí que sabe lo que está pasando. El mundo es Ya, caótico, pero hay gente que tiene mucha más capacidad para influenciar. Y ahí está la figura del canciller. En plan, esta idea de que los grandes poderes, los que están en la sombra, los que de verdad dominan la sociedad, sí que empujan a la sociedad en formas muy diversas y con planes muy elaborados. Y son los ujú, individuos particulares los que tienen que afrontar las consecuencias y tienen que asumir la esclavitud, de formar parte de esa lógica. Y si antes en los anteriores libros los personajes como que las situaciones les obligaban a tomar decisiones estúpidas, aquí ni siquiera toman decisiones. En plan, son literalmente esclavos. ya, Y por ahí va. En plan, yo creo que es una novela muy interesante. sí. Por cómo. Sí, es una premisa muy chula, sí, sí. A mí me parece estupenda, la verdad. Pero bueno, ya. Mm. Pues, yo veo que más o menos son compatibles las dos tesis. No veo que no haya choques. No, sí, sí, sí. Em, Luego, el tema de cómo está estructurada la novela, Hmm. a mí me ha parecido que es bastante clásico, ¿no? Hay Sí, es un una viaje. presentación, claro, una presentación al principio en la que te presenta primero a la protagonista, Ujú. luego al hermano Díaz, que es un poco con el personaje con el cual tú puedes empatizar, porque está ahí como fuera de lugar, llegando a la ciudad como desubicado, que está Sí. nervioso porque no sabe qué es lo que se va a encontrar, un poco como el espectador también, ¿no? Es como el que te introduce a la historia, luego te Ujú. presenta a los personajes, Sí, además nada luego, más entrar ya te meten en esa Roma decadente, en plan, absolutamente podrida, en plan, da asco. Como que un sí, personaje que te presentan, literalmente, empieza el libro cayéndose en un montón de mierda. En plan, es que es sí, 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 la fantasía de la alcantarilla, el comienzo. total. Y aparece el reclamo a la Y aventura, nuestro señor Don Miguel. El mejor tío que te puedes imaginar. Y además te diría que, aparte de tener esa estructura del viaje como súper clara, en plan de ya sabemos hacia dónde vamos, sabemos dónde empezamos y simplemente seguir por ahí, tío, ¿no tienes la sensación como que tiene un poco estructura de videojuego? sí, Como de hecho lo con, tengo aquí con, apuntado. con bosses Sí, finales, batallas, en plan como parece, exacto. como que podrías hacer un videojuego que estuviese estructurado de la misma manera y no chocaría. Igual que con novelas no, pues no tendría ningún sentido. Sí, y esto es otro elemento que ya lo hemos mencionado otras veces. Es un RPG, En por muchas no- supuesto. Exacto, en muchas novelas de fantasía que están escritas como videojuegos o juegos de rol, que van por campañas, por jefes finales. Y sí, esto en concreto se ve con los tres hermanos, Sí, supuestos hermanos que tiene que, los tres que bosses. enfrentar el grupo, claro, el grupo de los diablos. Bueno, no recuerdo los nombres, pero sí, son tres escenas muy similares entre sí. Primero derrotan a uno, luego avanzan un poco en el viaje, se encuentran al siguiente, lo derrotan Sí, uno tiene y los, eso. los bichos del mar, otro se ha puesto unas alas y el otro simplemente Sí. es extremadamente gay. Que también me gusta mucho ese, como ese final tan anticlimático, que es el villano final que te había generado tanto tal, resulta ser un tío extremadamente razonable y con el que te podrías plantear un matrimonio, pese a que Sí, seáis respectivamente lesbiana y homosexual. En plan, como que yo me dije, cuando los empecé a oír hablar y dije, coño, si se van a llevar bien y todo, si parecen gente como, parece un señor súper agradable y de repente llega Miguel. Que es como, oh no, resulta que el tío no era bueno, sorpresa. En plan, como que el tío era tan. Como. Era bueno de manera tan cliché que era esperable. sí, sí, sí. Me hizo hasta Pero, tío, gracia. o sea, tampoco es que me sorprendiese, ¿no? Porque es que en esta novela ya, cuando lleva 50 100 páginas, llega un momento en el que pocas cosas te sorprenden, ¿no? Porque es todo una desfachatez detrás de otra. Es cierto que Entonces, es un poco Pratchett, en plan de que no sabes lo que va a venir. sí, como eso, que no me sorprendió, pero el tema de que todo fuese un complot y esto, pero
sí que de alguna manera se me había olvidado, ¿sabes? Como que yo no me acordaba apenas del Miguel, porque habían pasado tantas cosas y tantas movidas y tantos líos de que si el hermano Díaz se acuesta con con la mujer loba, había tanta información Eso- que luego volver a la historia del principio sí que fue, ¡hala! Es que te la suda, porque al final es la historia de un puñado de gente súper carismática y súper interesante, con sus respectivas biografías, sus respectivos modos de ser, cómo chocan entre ellos. Te da igual la historia, ¿qué más da? Sí, Me la sí, sí. suda, no le importa a nadie. Ay, lo que has dicho del complot. En los libros de Abercrombie siempre es un complot. Mm, Al final siempre, no me extraña nada del final. y siempre lo desvelan al final, tengo entendido, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. En plan, no, que no me he leído todas, me faltan aún 3 o así. Sí, es que buscando información he escuchado eso. La gente dice que en las 100 últimas páginas o así, Hmm. siempre tiene un poco el efecto de la Sanderson lancha, ¿no? La avalancha de Sanderson. Uf, te Como diría, que... te diría peor aún, tío, que el tío coge en las últimas 30 y te cambia todo el sentido del libro. Que ni siquiera es que tenga ah, una última parte en la que todo empieza con los acontecimientos se van cayendo, que pues, también es emocionante y todo lo que tú quieras, pero como que de repente un cambio de perspectiva te hace darte cuenta de que había un agente más involucrado. Yo que sé, por ejemplo, con la canciller, que realmente, en plan, todo era una maniobra de distracción para que Miguel llegase al trono y tal. Como que realmente hmm, nada era como los personajes consideraban que era y estaban expuestos a normas externas, siempre. Eran un peón más. ya. En plan, es una cosa muy común. Sí, pues está muy logrado, tío, porque, no sé, aunque ya decimos, ¿no? Como que no, tampoco es que sorprenda, porque podía más o menos vaticinar que había gato encerrado, ¿no? Sí, Pero no sé, tampoco sí. podía saber que es justamente esto es lo que iba a pasar. Yo diría que sí que es predecible, pero que con el libro consigue que te da igual. Es como si viene el Barón Ricard y te Sí, habla de sus albóndigas. En plan, el libro son las albóndigas del Barón Ricard. Que te empieza ahí a hablar de, pues sí, eran las albóndigas cocinadas de tal manera. Pues el libro empieza diciendo, pues sí, es un monje que se encuentra con una canciller y le dice que. Y te mete en el cuentecito. En plan, no. sí, Te la sudas. Y es que. No importa dónde vayan los personajes, son geniales. sí. Cuando hablamos, es que la verdad, los personajes es lo más importante de este libro y todos son buenos. Es que es una maravilla cómo se pueden presentar a 10 Bueno, personajes funcionales. Menos uno. exacto. ¿Quién lo decimos a la vez? ¿A la de 3? Venga. 3, Una, 2, tres, dos, 1. uno. La Baptiste. pirata. No sabía ni cómo se llamaba. En Sí, plan, de sí. hecho, me parece un giro súper cobarde que como que la mujer loba, en plan, que tiene este momento en el que pierde el control y mata a alguien y supone como un trauma Ya, para ella. Pero claro, a mí el personaje de Batiste no me importa. En plan, para nada, tío. prácticamente no me he dado cuenta de que existía a lo largo del libro. Ha matado al único personaje que me da igual. Sí. Creo que hubo un momento, como un poco antes de la mitad del libro o así, que el nigromante, el Baltasar, tuvo ahí como un poco que le llamó la atención eróticamente Baptiste, creo recordar. Pero como Sí, que al final no pasó nada, y si hubiese pasado algo, pues me importaría un poco más Baptiste todavía, ¿no? Si se hubiese liado con Baltasar. pero Pero por ella misma es como que, pero es que es tan mal escrita, me da la sensación, ¿no? Como que no aporta tampoco nada, no la entiendo. a mí me da la No entiendo sensación el personaje. de que es una especie de peón sacrificable para Abercrombie. En plan, ha servido para estimular las tramas de Baptiste y de Viga. Y que, como tal, estoy de acuerdo. Que es que no le veo el. En plan, como que yo he pasado por alto la presencia de Baptiste en la historia. Sí. Como que Ya, todos pero los es demás. raro Hmm. por lo que tú dices, que el resto de personajes están súper bien escritos y son geniales, ¿sabes? Es una diferencia muy grande. Sí, no sé, bueno, no te puede salir bien todo, ¿no? En plan, no se puede ser tan guay. Sí. Luego, ¿qué personaje mm, me hace un top 3 de tus personajes favoritos? Uf, necesitaría. Joder, tío. En plan, es que. Como que igual. En plan, de esto que dices que tienes que seleccionar y hay dos que te gustan mucho, pero en este caso serán como 5 o así. Ya. Mira, Eh, te lo... Oye, Va, sí. antes de eso, respecto al estilo, ya hemos hablado un poco, ¿no? Que es campi, que es como rockero, que quiere para toda prisa, que le gusta la violencia. Sí, ¿Alguna cosilla más yo, sobre eso? ¿Te ponemos con los personajes? pues yo tengo aquí una referencia a un libro del siglo XVI. Venga, dale, O dale. sea ¿Cómo me que, gustan estas referencias? sí. De hecho, encaja mucho con el fragmento que hemos leído. Tengo por aquí escrito que en el estilo, pues que es un estilo así como muy de juego, que hace muchas repeticiones cómicas, que es muy Mm, malsonante, sí. que recurre muchas veces al mismo humor, como que extiende una broma hasta que ya deja de tener gracia, es muy absurdo, es muy gore. Y estaba yo pensando en esto y me recordó un montón a Gargantúa y Pantagruel Ah, de sí. François de Rabelais, que Sí, tiene sí. también este estilo. Tengo aquí un fragmento que es del prólogo a, bueno, en la edición de lectulandia.com, la página 48, al final,
es como eso, una introducción al libro escrita por el propio autor. Dice: también, a fin de poner fin a este prólogo, me entrego en cuerpo y alma, tripas e intestino, a 100.000 cestadas de hermosos diablos, caso de decir una sola palabra mentirosa en toda esta historia. Igualmente, que el fuego de San Antón os abrase, que el mal de tierra os derribe, que las purgaciones, el chancro os lleven, el flujo de sangre os atrape, la sarna del metisaca, tan menuda como pelo de vaca, bien reforzada con azogue, se os meta por el trasero, y como Sodoma y Gomorra, ojalá que cayese en el azufre, en el fuego y en el abismo, si acaso no creéis firmemente cuanto voy a contar en esta presente crónica. O sea, esta manera de hacer como una lista de insultos y de cosas malsonantes y no sé, me recuerda mucho a Abercrombie, con lo que hemos leído de prostitutas, tullidos, prostitutas, tullidas. He dicho ya prostituta, ¿sabes? Me parece un estilo muy... Esto tengo entendido que se llama argot. El libro de Gargantúa y Pantagruel, esta forma de escribir que se inventaba palabras también, era muy creativo, le llamaban argot. No conozco, me gustaría leerlo, pero no he tenido un momento. Pero sí, en plan, es como en plan, creo que es gargantuesco se llamaba, ¿no? Como adjetivo. En plan, es estúpido, exacto, estúpido hasta la médula. En plan, y sí que creo que hace un poco bien, que en plan, a mí el primer libro de Abercrombie de La Ley de las Espadas y tal me aburre un poquillo, la verdad. En plan, creo que este entra bastante más a fondo y le pillas como el punto a los personajes mucho antes. En plan, y creo que puede que uno de los motivos sea este estilo tan desenfadado y tan risueño casi. Es un juguetón. Sí, total. Sí. Mira, te puedo decir si quieres mi top 3 de personajes. Vale, pero es que quiero ir a por una cerveza. ¿Qué te parece si cortamos o cortamos la grabación un segundo o haces algo para entretener a la gente? Tengo apuntado el minuto en caso de que no lo consigas, ¿vale? Venga, vale. Sí, a ver este experimento. Tarda medio minuto. Venga, muy bien. Cuéntanos lo que quieras. Pues, mi top 3 mismamente. Yo diría que el que más me ha gustado ha sido Ricard, el varón vampiro, aunque no ha tenido tampoco mucha presencia en la trama, imagino, porque tengo entendido que esta novela, Los Diablos, va a ser la primera de una trilogía. Entonces espero que más adelante Ricard tenga algo más de presencia, porque aquí siempre era un personaje que estaba como en tercer plano, en la sombra, de repente aparecía y soltaba algún comentario, pero no tenía mucha presencia, como digo. Ese es el que más me ha gustado, pero de verdad que tengo un poco de debilidad por los vampiros, me gustan bastante. Y luego también, cada vez que salía Viga, la mujer loba, de repente como la atención se me ponía over 9000, porque había un momento, ahora lo mencionaré, en los que me desconectaba un poco de la trama, me parece que ha sido demasiado largo, por ejemplo, el libro. Pero cada vez que aparecía Viga, no sé, es tan borrica, tan burra, tan que habla lo primero que se le pasa por la cabeza y se comporta sin ningún tipo de reflexión, que me parecía muy llamativo. Es como que cada vez que aparecía ella en escena, podía ver un vistazo a su alma, ¿sabes? En plan, como que era un personaje muy puro y a mí me ha resultado súper divertido e interesante de leer. Y luego también diría que el tercero sería Baltasar, un poco porque, no sé, bueno, Baltasar o Solete. Baltasar es porque, bueno, es un meme de persona, ¿no? Es un narcisista que es bastante graciosillo y además es el único que, como hemos mencionado, estaba ahí un poco activamente buscando deshacerse de la atadura mágica de la papisa porque quería irse de la historia, ¿no? Entonces era llamativo como un personaje estaba intentando escaparse de la novela. Sergio, tío, ¿qué estás haciendo? En plan, esto no se hace así. En plan, que al público no le importa cómo te sientas todo el respecto de los personajes o si te gustan. Lo que quieren es un top. En plan, danos un top. Bueno, estaba intentando rellenar tiempo, cabrón. Pues llevaba escuchando 30 segundos o minuto. Vale. Te he escuchado lo de Viga, lo del varón Ricard. Sí, el que más me ha molado, Ricard, Viga y Baltasar / Solete. Porque Solete es que su nombre lo dice, era un solete. Pero en ese orden de mejor a mayor o al contrario. Sí. Incluso diría que quizá mi favorito ha sido Viga. Y Jacob también. Es que es difícil, tío, es difícil. Es que es eso. Jacob de Thorne también. Yo tengo el mismo problema de encontrarme con que no siento que le haga justicia a los personajes cuando los pongo en un top. Porque son tan buenos que le doy un top 5 a un personaje muy bueno y me da rabia. Yeah. En plan, como que. Quiero decir, por ejemplo. Baptiste, obviamente, descartable, pero bueno, es descartable porque Abercrombie la considera descartable, no es mi culpa.
Pero luego, los personajes que diría que me han interesado menos son muy buenos, joder. Alexa con el síndrome de impostor que tiene y del girito de que efectivamente sea una impostora. Sí. Luego, el cura, que me parece un personaje absolutamente entrañable. Es genial. Es como, en plan, yo podría ser esa persona si estuviese en estas circunstancias, de estar muy perdido y acabar follando con una mujer loba. No es irreal. Y la figura de Jacob de Thorne como un templario zombie, eso es inmejorable. Y Sí. son los que me han gustado menos. Es que, en plan, como me da gusto poder hablar con tanta alegría de un libro. Y yo diría, mira, lo pongo en el top 4 al Barón Rickard, porque simplemente por el chiste de las albóndigas. Porque el chiste de las albóndigas, de verdad, que es uno de los. Creo que es de los mejores chistes que he leído en poesía. ¿Lo puedes contar, por favor? Ay, Compártelo pero con la clase. si es un chiste recurrente, ¿no? En plan, como que. En plan, el tío tiene este rollo que se suele asociar a los vampiros, que es el de poder como encantar a la gente. Como a través del uso de la palabra y la oratoria, consiguen convencerles o distraerles de una manera o de otra. Y el tío siempre usa la misma historia, que es una historia sobre unas albóndigas que cocinaba una abuela en no sé qué zona de Alemania. Entonces, cada vez que había una situación en la que parecía que todo se había ido de madre, que había gente extremadamente violenta, que como que iba a haber un momento de ruptura total, de repente llegaba este señor y te soltaba una página entera hablando de las albóndigas y yo me echaba a reír en mi casa solo. Y era además un chiste como tan fuera de contexto que no se lo puedes contar a nadie. Sí. Entonces me reía solo, además. Pero diría que no son los personajes. Bueno, también tiene el punto este de que realmente él no está dado y que está ahí por gusto, porque no tiene nada que hacer, es un inmortal. Quiere vivir todo lo que pueda. Y con tantos años, pues normal. Pero los personajes que más me han gustado con diferencia han sido. Voy a poner el tercero a Baltasar. Porque es que, además, me encanta la figura del nigromante, pero esta movida que tiene con su narcisismo, enfrentado como con su contexto más tan violento, tan inmediato, y que encuentra una resolución, que se propone amar, que se da cuenta de que el mundo es más amplio de lo que conoce y empieza a plantearse una nueva teoría sobre los elementos, y de repente llega el final, y el tío como que ha tenido una revelación y ha decidido servir a la papisa porque se ha dado cuenta de que si efectivamente él no puede hacer nada es porque porque Jesucristo ha aparecido ante la tierra y es una niña de 12 años y le dice, no, si no me tenéis que hacer esto, si yo estoy con vosotros. Y los otros le dicen, mis cojones. Como, no has entendido. En plan, no queríamos que tuvieses un viaje de redención, ni que te redescubrieses, ni el autoconocimiento que nos la suda a la jaula. Es una conclusión absolutamente mortalmente buena. Solete es un sol. Es hermoso y el hecho de que salga en la foto invisible me parece precioso. Ya, Es la historia este del lesbianismo que tiene con Alex, lo tierna que es, lo vulnerable, no sé, en plan, como que me despierta una ternura brutal. Y estoy de acuerdo con que Viga es el mejor personaje que ha parido esta tierra. Sí, ¿verdad? Es que es increíble, es puro carisma, constantemente situaciones buenísimas. Porque es como buena persona, en plan, todos los rollos con que come carne mala, se vomita, en plan, como genera tantas situaciones estúpidas, pero a la vez, Viga es entrañable. Es una persona que, pese a parecer una persona como un poco estúpida, realmente sabe lo que quiere, hace las cosas que quiere y sigue con su vida. Y simplemente está como presa de una cosa que le sobreviene. Me parece como un personaje muy humano, pese a lo bestial que es. En plan, incluso cuando es humana es bestial y tal. Y ahí se me queda el top. Sí, pues. Y bueno, curioso, y el top 5 probablemente sería el tercer hermano. Es que me hace tantísima gracia la escena, lo de las albóndigas y lo de nos ponemos una tela entre media, hacemos un agujero y nos traemos a gente que sí que nos atraiga. Me parece buenísimo. Sí, los personajes están muy bien. Incluso, por ejemplo, ya no son tan importantes, ¿no? Pero la papisa también es gracioso. Como ve a una niña que está por ahí correteando y cantando, inventándose hechizos sobre la marcha. Frívola. Claro, sí, Baltasar dice, obviamente este hechizo no tiene ningún tipo de poder porque le he visto cómo se lo estaba cuajando mientras, como improvisándolo. Y luego resulta que sí, que es inquebrantable, pero ni siquiera un demonio que es como de la jerarquía superior del infierno, que lo invoca a Baltasar para deshacerse de la atadura. Mira la atadura y dice, no puedo hacer nada con esto, lo siento, chaval. Es un momento genial. Es que es de, sí, Jesucristo ha vuelto a la vida y podría ser K-Popper. No sé si me explico, parece una niña malcriada, ¿no? Sí. Es raro, pero muy interesante cómo mete la figura de la divinidad en el cuerpo de una niña y todo este drama con Baltasar, lo del demonio, es una escena genial. En plan, te daré el mundo, te daré dominio, te daré poder. Vale, quítame la atadura de esta niña. No puedo, adiós.
Es un libro muy anticlimático, en todos los sentidos. Sí. Pero no sé, también me gusta mucho la pareja esta de el marido y mujer que están ahí como peleando por un montón de tierras de Croacia. Y en plan, Ya ves. y parece que se va a montar una guerra y luego al final simplemente se juntan, se revientan y todos felices. Sí. Las guerras estas que estaban montando eran sus preliminares. Literalmente. No sé. Sí, está muy bien construido. Es que sí, tío, es un libro muy entretenido. Ahora ya en las conclusiones lo mencionaremos, pero aún así yo sí que he visto algunos fallos en mi lectura. Yo también. Y sí. Pero bueno, por continuar ya con el cierre de... No sé. Bueno, si tenemos más cosas que decir, las No soltamos, sé, claro. yo hablaría un poco del papel del género y de los elfos, que me parece muy interesante. En plan, cómo han... En plan, la papisa, en plan, me parece una idea. En plan, también estoy ahora leyendo El Imperio del Vampiro y se hace algo similar, en el sentido de que se dice que la reencarnación de Cristo es una niña. En plan, pero aquí como que creo que consigue un efecto mucho mejor por esta figura del demonio que aparece y dice, no puedo hacer nada, me voy. En plan, como... es un detalle que pasa desapercibido a lo largo del libro, imagino que se desarrollará en otros, pero literalmente Dios está en la tierra. En plan, Yep. Dios ha reencarnado. En plan, no, en plan, y es una cosa que pasa como muy de fondo. Sí. Yo escuchando a gente hablando del libro, las personas tienen como expectativas muy altas del segundo libro y del tercero. Porque, por ejemplo, el tema este de la cruzada, que también lo has mencionado tú, Sí. dicen que seguramente pues, hay un momento en el que haya una cruzada. Es que es muy curioso. Tiene que ser una locura, una gesta así de tocha en este estilo escrito. Porque esta historia era como un poco, no sé, una introducción, era un viaje sin más. Pero Sí. en el momento en que te ponga a narrarte una batalla así de ese calibre, no sé, tiene que ser bastante curioso. Sí, además el tío ha sabido hacer como historias de viajes en el segundo libro de la primera ley es así. Y luego te cambia el formato y es un todoterreno este hombre, no hay problema. En plan, yo creo que puede hacer cosas muy buenas. Y además esta figura de los elfos que son como eso, como un espectro en la sombra, son capaces de volverse invisibles. Ya no solo es que sean diferentes porque tengan un tono de piel distinta, sino que son literalmente una especie distinta, con motivaciones que no comprenden. Que Sí. se ve como en el oeste son como el hombre del saco y en el este son, oye, que son bandoleros, cuidado, en plan, que están a 200 kilómetros, no es una amenaza distante. Sí, y comen humanos. Sí, bueno, no sé, igual eso es propaganda, en plan, como que... Ya. Quiero decir, porque yo en la Edad Media había mucho discurso sobre cómo eran los musulmanes, sobre esto, que tenía que ver, más que ver con crear una especie de enemigo imaginario que mantuviese la comunidad cohesionada, que con la realidad de las personas a las que se estaba describiendo. Y puede ser que haga algo por el estilo, o puede ser que efectivamente los elfos sean caníbales y sean un puto peligro, quién sabe. Por muy caníbales que sean, peores que los humanos tampoco se lo tiene que cuidar mucho, porque Solete era una elfa inocente que no le ha hecho daño a nadie y la tenían ahí en un circo que le maltrataban bastísimo y la tienen súper traumatizada. Entonces, por muy malos que sean los elfos, Sí, porque además igualan a los humanos. Es como una niña, ¿no? O sea, no es, Sí. no es adulta. No sé, También es que... Sí. Dale. Perdona, que pasa como con Seth en archivo, tío, que como son así como, yo por lo menos me la imaginaba calva, con los ojos grandes, orejas puntiagudas, como que da una sensación aniñada. Sí. Entonces, no sé. Sí, puede ser. También yo me quedo con la frase esta de Jacob de Thorne cuando le preguntan, ¿los elfos son más o menos... En plan, son más malos que los humanos? Y dice, más o menos igual. Claro. También porque este hombre ya lo ha visto todo y está... No hemos hablado nada de él, pero está chulísimo. Como acaba medio muerto siempre en todas las peleas. Lo podrían enterrar debajo del agua y simplemente sería dejar pasar el tiempo. Es un templario zombie. Sí, me daba mucha pena cada vez que leía sobre él. Porque es que está en la mierda, tío. Cuando se despertaba por las mañanas, que tenía las articulaciones súper enquistadas, que le dolía un montón como ponerse de pie de la cama. Está todo el rato sufriendo, tío. Sí, en el Sam Gloska es otro personaje y también tiene los mismos problemas y le gusta mucho describir ese tipo de detalles. El sufrimiento de la gente enferma, la gente mayor. Sí. No sé, también noto que Jacob de Thorne, por ejemplo, es un personaje que no cambia nada a lo largo de toda la historia. Y se nota mucho en Baltasar, que es muy interesante, porque Baltasar es nuevo. Baltasar es la primera vez que le pasa y es el único que se sorprende cuando lo vuelven a encerrar.
plan, como Sí. que es la. En plan, si el monje, en cierto sentido, es para que no se identifique. En plan, como que yo creo que está dividido entre el monje, Alex y Baltasar, porque son todas las figuras que no comprenden la dinámica de este grupo. Y en el resto no paran. En plan, que están todo el rato como diciendo, sí, 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 esto es lo normal. En plan, como que no es un viaje extraordinario, es un día más en la vida de esta gente que arrastrados de una parte a otra de Europa haciendo locuras. Ya. Ese tío. Guapísimo. Bueno, ¿quieres comentarnos por qué no te gusta este libro? Sí. Pues mi principal problema es que se me ha hecho demasiado largo, tío. Muy largo. A mí también. Y no sé si es porque estamos en verano o porque una historia que está tan centrada en lo cómico, en el humor, me cuesta conectarla con tantas páginas, que son como 800 y pico páginas. Y yo recuerdo, yo qué sé, estar por la página 300 y ya decir, o sea, me estoy entreteniendo, pero como que ya he pillado el rollo. En plan, no sé. Que si, por ejemplo, esto que hemos mencionado de los tres bosses finales que hay a lo largo de la historia, que son los tres hermanos de la emperatriz, tal, si en vez de tres hubiese sido uno, por mí genial, ¿sabes? Yo creo que hubiese funcionado perfectamente si hubiese sido el tío Miguel, el tercero, como que es Sí, el hermano gay, y otro más, que lo estuviese persiguiendo y que apareciese varias veces. En plan, sí. con eso ha estado bien. En plan, como no Pero necesitaba el tío de las alas, no. el hombre lobo, por ejemplo, que le estaba persiguiendo, que eso también está bastante Ah, entretenido. es que eso me hace mucha gracia, tío. En plan, lo de los, Sí. lo de los- cuando los dos hombres lobo parece que van a pelear y de repente, en plan, como que la gente se está extrañada mirándoles y se ponen a follar y se va corriendo. Esa salida de tono me encantó. Yo el problema que le tengo, pero ya no sé si es tanto como por un problema del libro o más bien de mis gustos personales, pero a mí me aburre mucho la acción, la verdad. Y creo que este libro tiene Ya, muchísima y a mí no me hace mucha gracia. Quien le guste, pues no se encontrará ese problema. Pero veo que hay muchas partes en las que se explaya en eso y de verdad que no me importa, que quiero ver a los personajes hablando. sí. Que son carismáticos, no sé. A mí me Es sobra un poco. verdad, tiene la acción, el toque este, que es distintivo a otros libros de fantasía que he leído, Hmm. que es muy explícita, es muy desagradable y muy creativa, ¿no? Como gore, muy gore. Pero Sí, es que es lo que te digo, que está guay, pero creo que no es una reinvención lo suficientemente interesante como para utilizarla tanto, ¿sabes? Como que no da para tanta escenas de acción. La primera vez que lees que le abren la cabeza, que cogen los sesos y Giga se los come, tal, dices, hostia, qué pasada. Pero luego la cuarta vez que lo lees ya es como, yo me la suda. En plan, literalmente, si hubiese cogido a todos y los hubieses llevado a tomarse una cerveza, me habría parecido páginas más aprovechables del libro. yeah, Pero bueno, también igual no es para mí en ese sentido. A mí me ha parecido muy largo. Para una introducción, no. sí, También es muy ambicioso, son muchos personajes. En plan, está presentado todo un mundo, ha dado mucha información. Yo qué sé, como en los libros de fantasía solamente se les suele perdonar mucho a un primer libro, en vistas de que en los siguientes sea más dinámico, más sí, flexible, porque ha presentado toda la información. No sé si será el eso es caso. verdad. Hombre, Pero por el currículum que tiene este tío, seguramente sí, ¿no? Sí, es un máquina escribiendo. a mí de momento solo me ha parecido flojo un libro suyo. No voy a decir cuál, voy a dejarlo en misterio. Bueno, Pero muy bueno, yo quiero y leerme el resto. sí, tío, yo igual, porque lo que no me ha gustado de este libro, aparte de la longitud, Ujú. así, bueno, la longitud, lo largo que ha sido, es esto, como que me falta un poco de seriedad. Y Ah, justamente el resto de libros son más serios, ¿no? Según tengo entendido. Entonces, en ese sentido, creo que es como una buena introducción, quizás, para mí por lo menos. Me ha sí, dado muchas ganas de leer otras cosas de él, ¿sabes? el tono camp y punky yo no lo había visto. En plan, siempre ha sido violento, pero nunca se ha gustado en la violencia lo más mínimo. Ya. A mí personalmente, bueno, a ver, también es que yo me quedo mucho con la segunda trilogía, que me parece excepcional. En plan, yo cuando pienso en Abercrombie pienso en esos tres libros, la verdad. Y es necesario leerse la primera para leerse la Sí, segunda. sí, sí. Además, los personajes de estos son como herederos de los anteriores. En plan, no tiene sentido si no. En plan, como que Vale. son dos trilogías y entre medias hay cuatro novelas independientes, que yo me he leído una. Y por haberme leído una, sé que viene bien porque te aporta más contexto y tal, pero tampoco considero que sea imprescindible para disfrutar del libro. En plan, yo recomiendo, bueno, irse a la primera ley y luego, quién sabe. En Sí, plan, depende eso, de ¿no? tus gustos. Los tres primeros libros de Si la primera ley alguien... y luego, si quieres novelas independientes y si no, la segunda trilogía, que es Jesucristo, y eso da gusto leerlo. Lo mejor que he leído de fantasía en general. Genial. El primero era La voz de la espada, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Guay.
pues ahí está. Si a alguien le interesa iniciarse en este autor, Sí. ya sabe por dónde empezar. Sí, igual hasta lo reseñamos algún día. Sí, yo me lo leeré, fijo. Pues bueno, Muy bien. ¿algo más que añadir en general? Yo es que creo que más o menos hemos abarcado... Ah, bueno, ¿Sí? no sé si una pelea que me ha llamado mucho la atención, cuando juntan las dos magas y empiezan a juntar como la tierra y el aire, en plan, es como visualmente impresionante, y todas las escenas en las que Baltasar Sí. levanta muertos y tal, es cierto que ahí, por mucha acción que hubiese, yo he seguido ahí al estado presente, porque eran fascinantes. Sí, la escena esta que junta el aire y el agua, esta puede ser una... Es que hubo un momento en el que ya la leía bastante en diagonal la aviación. Una en la que a raíz de la Sí, yo pelea también. como que descubrió que lo que ha mencionado de los elementos, como que Sí, estaban que había aire dentro del agua o algo así, que lo descubrió por la pelea. claro, en plan, esto yo creo que además es como el rollo Empédocles, en plan, no es por retirar mucho Sí. contexto, pero como operando la filosofía griega y tal, como para él es un descubrimiento y tiene como pendiente investigarlo. Yeah. Me parece chulo. Sí. ¿Y ya estaría? ¿Algo más? ¿O ya pasamos a la valoración? No ha contagiado lo anticlimático. Abercrombie. De repente silencio. Es cierto, la verdad que mi comentario ha sido como muy anticlimático. Ha sido un buen añadido para este en concreto. Sí. Como que ya habíamos terminado y he soltado algo que está bien, pero tampoco para tanto. Pues yo diría que queda la nota, ¿no? Que hemos cogido esta costumbre de poner nota. Sí, vamos a seguir haciendo eso tan horroroso que es poner nota a un libro. Sí. Y luego al final de cada temporada, que por cierto, este en principio es el último capítulo de la primera temporada de nuestro podcast. Sí. Al final de cada temporada hacemos un Excel y lo subimos a Google Drive y lo compartimos, para que la gente pueda hacer sus gráficos de cuáles son los mejores libros, los peores, los decimales y tal. Un Excel, tío. Yo he pensado una tabla de estas de que pone S, A, B, ¿cómo se llama? Top tier. Una sí. tier list. Una tier list, efectivamente. Que sí, eso tiene más sentido. Yo creo que va a vender mejor, aunque el Excel como que es más cutrista, me gusta. Hacemos el vídeo con una tabla de Excel. Oye, pues le damos una vuelta. Ay, pues sí. A ver si lo hacemos dentro de poco. Sí, y no sé, mira, tío, yo creo que, para ser honesto, le pondría un 7. Hostia, me gustaría ponerle un poco más. Estás duro, que... Te ha aburrido mucho, ¿no, Sergio? Sí, tío, me ha aburrido demasiado. Entonces, la verdad que el libro me parece muy bueno, pero es cierto que me aburrió mucho. Yo no sé por qué ha hecho esto para ser tan bueno. Es que eso, tío, me gustaría ponerle mejor nota, pero es que si soy honesto, me ha aburrido leyéndolo. Yo le voy a poner un 8 por el chiste de las albóndigas. Es que me gusta mucho el chiste de las albóndigas, tío. Sí. A un 7,5 entre la media de los dos. Joder, pobrecillo, ¿no? Con todo el hype que se ha generado. En plan... Es que, claro, eso... Tendríamos que ver... Oye, hostia, ponemos de título de vídeo algo así como Los Diablos no es para tanto. En plan... para generar polémica innecesaria. Pues sí, 100%, porque es que un poco verdad, ¿no? Todo lo que he leído, o sea, todo lo que he visto en YouTube sobre este libro era poniéndolo por las nubes, tal. A ver, yo no he redescubierto la piedra filosofal con este libro, honestamente. Está bien. En plan, pero claro, es que también es como muy de eso, de ser como baja onda, ¿no? Todo el mundo está ahí a tope con el libro y tal, y de repente llega una persona que dice, el libro está bien. Y como que parece que le estamos llevando la contraria a alguien, cuando en verdad no... Tampoco es eso. Oye, también podríamos poner el libro está bien, pero no creo que generar polémica, ¿no? O lo hacemos entre interrogaciones. ¿Está tan bien Los Diablos como parece? Uf, claro. Como todo el mundo dice. Claro. Y en las miniaturas subimos una foto así con el ChatGPT de Viga, así como dudando con una interrogación y tocándose la barbilla así pensando. No sé, ¿deberíamos hacer eso? No, bueno. Hombre, yo creo que un título así llamativo sí, pero bueno, eso lo podemos hablar fuera de podcast, ¿no? Quizás. Bueno, o no, igual, en plan, pues estaría gracioso empezar como a ser demasiado transparentes con cómo hacemos las cosas y que se volviese en plan, la típica película de... ¿Que rompe la cuarta pared o qué? Efectivamente. Podríamos poner los títulos de los vídeos durante los vídeos. Sí, me gusta. Bueno, en plan, de momento entre Los Diablos está bien y está también Los Diablos.
Bueno. O que no te engañen, los diablos no están buenos. Hostia, tío. Te has superado, ¿eh? Eso lo escribiría Jiménez Los Santos, colega. Ay, Dios mío, pareces un becario de Gameplay. Es que estoy ahora escribiendo el currículum y el marketing lo tengo on point. Vale. Pues ya está. ¿Algo más que comentar? ¿O buscamos alguna salida aún más anticlimática que la anterior? No, ya está, que es un placer volver a grabar contigo, tío. Bueno, volver a hacer pocas contigo. Esta es la primera grabación, siempre ha sido en persona. Pero llevamos ya un tiempo que entre las vacaciones, los exámenes, no sé qué. Sí, lo de buscar trabajo es una experiencia. Y buscar piso es no sé si es peor buscar trabajo o buscar piso. Yo ni lo quiero saber, tío. Porque he hecho una cosa, me falta la otra. Bueno. Mejor no pensar mucho. A ver si tenemos suerte. Y además conseguimos publicar un vídeo pronto. Bueno, entonces, sí. Conclusiones. Si queréis escuchar solo esta parte del vídeo, es lo suficiente. Los diablos están bien. Ok. ¿Los diablos? Bien. Pero hoy estoy aquí para cantaros otras cosas.